Bueno, aquí estamos en una nueva conversación, Utopía Sur 3, configuraciones soberanas. En este caso, conversando con Pablo Russo. Pablo Russo vive en Paraná, provincia de Entre Ríos, un comunicador social, gente de radio, de los medios, un activista cultural. Y desde hace un tiempo lleva adelante una revista, 170 escalones, que ha ido recopilando, además de muchos materiales, de Paraná y alrededores, una serie de conversaciones que han llamado conversaciones familiares, que ellos la han convertido en libros, o en este caso unos cuadernos. A partir de los cuales nos gustaría conversar con él. Nos parece que es interesante esa configuración de esas historias del río Paraná, y como bien sabemos, nervio nacional por excelencia, que desemboca en el río de la Plata, en la California y en Martín García. De qué manera, incluso, algo que también me ha comentado Pablo, el delta, ¿no? Esta cosa de expansión del propio delta del Paraná, casi llegando a Paraná, hace que de alguna manera los sucesos, los hechos, los acontecimientos, las vidas que suceden en ese río, tienen íntima relación con lo que es el delta y con lo que es, obviamente, la configuración naviera de nuestra nación. En este caso, a partir de microhistorias. Así que bueno, gracias Pablo, y eso, preguntarte cómo ha sido el origen de estos cuadernos fluviales y qué materiales así han podido plasmar. Bueno, ¿qué tal, Sebastián? Muchísimas gracias por la invitación a este encuentro en el cual, bueno, a través de mediados por la tecnología máxima ya a esta altura, estamos tratando de generar un diálogo, una conversación, una entrevista, podríamos pensar, ¿no? El entre dos que ocurre de modo único y repetible en este caso, y que, bueno, tiene que ver con estas conversaciones fluviales que recién veíamos en pantalla. Ahí estuve compartiendo unas fotitos de los cuadernitos, y de este 170 escalones, como bien decías, que es una publicación exploratoria, le decimos nosotros, desde acá de Paraná. Digo nosotros, somos Franco Giorda y yo, Pablo Russo, porque somos dos periodistas, comunicadores, que nos asociamos en esta aventura. Desde hace ya 3 años y medio, y bueno, nosotros lo pensamos como un intento de subir, bajar y detenernos en cada uno de los 170 escalones. Decimos que sortean el accidente barrancoso que existe entre el río y la ciudad, con el impulso de la curiosidad y pensando cada peldaño y cada descanso como la posibilidad de conversar, de escribir, de ilustrar o fotografiar. Y en ese recorrido, que va y viene por este paraje litoral, que es Paraná, pero que también es la región, es la provincia de Entre Ríos, son los humedales, es el nacimiento del delta, es nuestra ciudad de espejo también, que es Santa Fe, que está a pocos kilómetros. Bueno, vamos rescatando testimonios, vidas, obras, trabajos, y decimos siempre que lo hacemos tanto en el jardín florido como en el basural. Vamos tras la humanidad en las calles y la realidad detenida debajo de las gradas. Y bueno, siempre planteamos que esperamos contar con la osadía y la perspicacia que nos permitan tener una originalidad, libertad y experimentación para narrar todas estas cosas que nosotros queremos contar en este 170 escalones desde la costa del Paraná. Escalinatas que suman 170 escalones, contó Roberto Art cuando hizo pie en el puerto y en las barrancas parquizadas de Paraná en la década del 30, cuando se embarcó en el delta y remontó el río Paraná bajando en algunas de las ciudades y escribiendo algunas aguas fuertes que enviaba por correo al diario El Mundo. Y bueno, de ahí nosotros tomamos, de esa descripción minuciosa
de la crónica de Roberto At, y como homenaje también, porque nos gusta como escritor y periodista, tomamos el nombre de nuestra revista. Y por eso, Seba, es que nosotros acá, en diálogo con varones y mujeres de este y de otros tiempos, nos proponemos encontrar aquello que nos intriga y nos llama con insistencia, es decir, los desniveles, las lomas como pasadizos a lugares ocultos, silenciosos, a submundos maravillosos, donde tal vez no llegue la luz del día, o incluso como aquella conejera célebre a naturalezas paralelas. Y en esa aventura nos embarcamos con estas experiencias de río, le llamamos primero, y después se pasó como nombre a Conversaciones Fluviales, que es este sobre que presentamos. Voy a ver si lo puedo mostrar frente a cámara, además de las imágenes que compartimos. En formato sobre, no se lee tanto ahí. También sobre porque tuvo muchos envíos, con la idea de que sea un sobre viajero. Y dentro del sobre, estoy trabajando con una sola mano, los cuadernitos, que son estas entrevistas a personajes costeros. Bueno, son 6 en esta edición, que además tuvo una publicación en la página digital, 170escalones.com. Les voy a compartir la página para que no se aburran mirándome a mí todo el tiempo. Bien, acá. Estoy compartiendo, Seba, en este momento. Perfecto. Tengo una consulta, sí. Pablo. ¿Cómo fueron elegidas las entrevistadas allí para las conversaciones fluviales? ¿Cuáles fueron los criterios? Bien, ahí lo que están viendo en pantalla es la portada de nuestra revista con las últimas notas. ¿Cómo fueron elegidos? Bueno, buscamos originalidad, identidad también que tenga que ver con el lugar. Buscamos distintos oficios, distintas relaciones con el curso de agua principalmente, ¿no? Y también buscamos que haya mujeres entre las entrevistadas, porque en general se destaca mucho la figura del pescador artesanal en relación al río, cuando se habla de la costa y de sus habitantes, pero también hay mujeres siempre, ¿no? Y bueno, nosotros intentamos también llegar a ellas. Así que acá lo que están viendo es el especial, por ejemplo, El río es mi medio, fue el título de una de las entrevistadas, que es una palista olímpica que sale a entrenar todos los días al río y forma parte de Mica Maslany, se llama, es de acá de Paraná, y todos los días sale al río a entrenar sola o en equipo para competir, digamos, en remo, en distintas categorías a nivel olímpico incluso. Esta es una de las entrevistadas, tal vez la más joven, tal vez no, es la más joven, de hecho. Después, otra de las entrevistadas mujeres, que a nosotros nos enorgullece muchísimo poder haber conversado con ella, se llama Dominga Almada, y es una mujer costera que tiene una historia de vida impresionante. Ahí estamos viendo su rostro en pantalla. Dominga Almada nació cerca de la ciudad de Colón, y vivió en una isla con su familia, entre Argentina y Uruguay, en el río Uruguay, y cuando ella era chica, bueno, la familia migró hacia Paraná, y migró en barco, toda una travesía en un barquito, bajaron por el Uruguay, doblaron el delta y río arriba por el Paraná hasta llegar a Puerto Sánchez, que es un barrio típico de pescadores y bohemios, artistas de la costa de la ciudad de Paraná. Y Dominga vivió ahí toda la vida, cortaba paja en las islas, le enseñaban a nadar a los gurises y las gurisas de ahí del barrio. Y hay una canción muy conocida en esta ciudad,
que se llama Guricito Costero, y que el que la compuso pensando en Domingo Almada y en su hijo, viendo a su hijo jugar en la costa de ese barrio de Puerto Sánchez. Tiene una historia de vida realmente alucinante, una mujer que terminó su escolaridad en los años 90, de grande, y que está, ahora en este momento estamos viendo de que ella escriba parte de sus memorias, digamos, memorias de una mujer costera en primera persona. Los otros 4 son varones, y uno es un pescador artesanal de otro barrio típico de acá, que se llama Bajada Grande, el indio Almada. Después está Caluncho, que es un balsero, el balsero de un arroyo cercano a la ciudad, que es un camino alternativo para ir hacia otra ciudad, un camino que se sale del asfalto, que va por un camino de tierra, y en el cruce de un arroyo tiene una balsa, una antigua balsa maroma, que ha sido reemplazada hace unos años por una poco más moderna, pero que va siendo cinchada por el balsero, de orilla a orilla, que tendrá unos 100 metros el arroyo en este momento, y es el balsero histórico desde los años 70, que va y viene de una costa a otra cargando autos y camioncitos, y a veces carros a caballo también, para cruzar de orilla a orilla, el balsero y sus historias, su relación con la naturaleza, etc. También hay un buzo entre los entrevistados, que se llama Hugo Centurión, y es un buzo de río, y es muy interesante porque si bien ha tenido experiencias en el mar abierto, en rescate de galeones y de barcos piratas en el Caribe, este buzo que vive también en Puerto Viejo, en un barrio tradicional de Paraná, a orillas del río, construye sus propias herramientas, hasta una especie de escafandra gigante que es como un pequeño submarino que construyó para descender a las profundidades, y es el que suele revisar el gasoducto que pasa por debajo del río Paraná, a unos 30 kilómetros más o menos de Paraná, el gasoducto mesopotámico, y también lo que es toda la malla del túnel subfluvial Hernandarias, el que une Santa Fe y Paraná, que es el único túnel que hay a lo largo de todo el río Paraná. Y finalmente, Sebastián, el último de los entrevistados es Luis Cosita Romero, que es un vaqueano de río, como se le dice acá, un pescador que ha visto también la beta de la ecología como una cuestión turística, y lleva a pasear en sus lanchas a la zona de los humedales, a gente que quiere conocer las islas, y como sabe mucho de la flora y la fauna, va explicando cuestiones que él fue aprendiendo, digamos, ¿no? En toda su vida, desde chiquito, desde su primer tormenta en el río a los 7 años, a la actualidad. Y que además Luis Cosita Romero es uno de los impulsores de una travesía que unió Corrientes con Paraná en contra de las represas del Paraná Medio en los años 90. Él con otro pescador se fueron en una canoa y vinieron a remo, repartiendo panfletos en contra de las represas en la década del 90, parando de pueblo en pueblo, y cuando llegaron acá a la costa, fueron recibidos por una multitud, y a partir de ahí se declaró Entre Ríos en contra de las represas en el río. Fue toda una gesta encarada por 2 pescadores de barrio que decidieron hacer eso, digamos, para proteger su medio de vida también, que es el río y los humedales. Bueno, sí, hermosas las conversaciones, que tengo posibilidad de tenerlas, y fundamentales, incluso para poder pensar, si te parece a vos, esta pregunta clave, central, como es la pregunta por la soberanía, la pregunta por la autosustentación de los pueblos, en este caso a partir de ese vínculo que tienen, en este caso los y las gente, las personas de río, con sus diferentes actividades, en vínculo con esos grandes procesos, ¿no? Una represa, o
el proyecto de la hidrovía, ¿no? Distintos procesos que son, incluso la ley de humedales que está en este momento estando fervientemente, incluso hemos tenido unas conversaciones al respecto para aprobarse. Es decir, grandes procesos, sean jurídicos o económicos de gran envergadura, ¿no? De la gran arquitectura económica con esas empresas, asociados a este uso vital, ¿no? Cotidiano del río. No como no pensar la soberanía de esas dos claves, digamos, ¿no? Macro, por decir, microscópica, en el sentido de aquel que hace soberanía en el marco de su propia autosustentación, de su cotidianidad, en el marco del vínculo estrecho con las aguas, con el río Paraná, y esa clave, esa tensión que se haga de las grandes decisiones, y esas decisiones microscópicas que son fundamentales, porque son, por otro lado, las que fundamentan una configuración nacional, e incluso hasta imaginariamente, ¿no? Simbólicamente. El vaciano de río, como decís, el pescador, digo, sujeto simbólico fundamental, que se va a pensar nuestra nación, ¿no? Irrigada de ríos, deltas y mares. Sí. Hay algo que podemos pensar ahí como un denominador común en base a todas estas historias de vida que fuimos recabando de personas que, experiencias particulares, obviamente, en relación al curso de agua, y que tiene que ver con ser también testigos y en muchos casos partícipes de estas transformaciones, ¿no? En el tiempo, de la naturaleza, en manos del hombre. Estamos hablando de justamente la hidrovía, como vos señalabas. Nosotros desde la costa del Paraná, desde las barrancas de Entre Ríos, vemos pasar los grandes cargueros constantemente, rumbo al norte, con los containers que van y vienen. Digamos, es la ruta que va al Paraguay, y desde hace varios meses estamos sufriendo una bajante histórica realmente que no se vivía desde hace más de 50 años, según los registros, y tan prolongada no hay registros tampoco, que asusta un poco el pensar que el agua, esta agua que corre, este gran río, color león, como le decía un poeta de por acá, puede no ser eterno, y eso asusta bastante, ¿no? Tal vez pensar en la cuestión de la soberanía de las aguas también, en relación a las represas nuevas que se van construyendo en los distintos afluentes de este río Paraná, por ejemplo, en la hermana Brasil, porque el río Paraná se nutre de aguas que llegan de Bolivia, de Brasil, y que van creciendo en distintos ríos, ¿no? Mientras va bajando hacia la llanura, y que luego desembocan en el delta junto al Uruguay y forman la cuenca del Plata. Pero cuántos kilómetros que vienen recorriendo estas aguas, cuántas personas, cuántas historias de vida que hay en sus márgenes, y que si uno ve el mapa general, ¿no? Ahí también hay una cuestión de las divisiones fronterizas latinoamericanas, caprichosas muchas veces, que tienen que ver con las disputas decimónicas de los imperios también, ¿no? De cómo se fueron formando esas fronteras, que no son necesariamente las fronteras naturales de estos ríos y sus humedales. Y ahí la cuestión de la soberanía también en la transformación del medio ambiente y qué futuro queda, ¿no? Qué futuro queda en adelante en relación a cómo se depradan los peces, se incendian las islas, crece la ganadería y la soja en detrimento de lo que es también parte esencial de un pulmón. Y el agua cada vez más contaminada por glifosato. Estas son todas cuestiones comunes que aparecen en las entrevistas de las personas que viven al margen del río, ¿no? El balsero, por ejemplo. El balsero que está en un arroyo que está a unos kilómetros para adentro del río, y el hombre decía que cuando era chico veía todo tipo de animales rodeando el arroyo, que hoy no existen más, ni siquiera tantos pájaros.
Y ahí hay una cuestión también para discutir en relación a la soberanía, si la soberanía económica merece más atención que la soberanía y la libertad de los territorios en cuanto a esta cuestión de la relación con la naturaleza, ¿no? Y también, bueno, pensando en Bolivia, que es uno de los países que nutre y que también contamina, ¿no? con sus arsénicos de las minas, estos ríos, y esta cuestión que está en la Constitución del vivir bien, que es diferente, una idea diferente del progreso y del desarrollo de la que se viene sustentando históricamente. Sí, no, allí se abre una tensión muy importante, incluso para gobiernos así denominados progresistas, digo, como uno que tiene cierta mirada popular, entre lo económico, digamos así, desarrollo económico de la nación, y luego la pregunta por el desarrollo sustentable, digamos, de esa nación, bajo la pregunta de él, y acá querría ir a ese lugar que también estamos sentando últimamente, que es también muy importante, que tiene que ver con la pregunta por la propiedad. ¿A quién pertenecen los ríos? ¿A quién pertenece el agua? ¿A quién pertenecen los animales? Digamos, a quién, o de qué manera reconfiguramos el concepto de propiedad. Digo, porque efectivamente ahí en Paraná, en los últimos tiempos, ha sido una suerte de foco donde han sucedido cosas, hechos muy sustantivos, incluso simbólicos, digo, desde la cercanía a Vicentín, ¿no? El intento de expropiación, como lo que ha ocurrido en los campos de los Echeveres, ¿no? Digo, si hay la pregunta de la propiedad, ¿no? Se reconfigura, ¿no? En torno también a la pregunta por la soberanía. Incluso la propiedad privada, o una propiedad que pueda repensarse en términos del desarrollo autosustentable de los pueblos, digamos, ¿no? Incluso digo, un gran desafío para gobiernos populares, digamos, ¿no? Hay discusiones que vamos a tener al respecto, que se distinguen, digamos, en algunos casos, con algunos elementos y en algunos otros no, en torno a gobiernos como el de Mauricio Macri. Sí, coincidimos. Ahí hay como distintos niveles de conflicto en el cual nosotros estamos en un nivel, creería que muy atrasado en relación a que hay que empezar a cuestionarse el tema de la propiedad y cómo fue dada la propiedad de las tierras, ¿no? En todo el territorio argentino, por supuesto. Pero, Pablo, acá una cosita, yo lo aludí, pero no lo explicité. Vos, Pablo, estuviste justamente en lo que fue el proyecto Artigas, esta experiencia así en el campo de los Echeverría, estuviste dentro, sí, acompañando el proyecto Artigas, por eso también me refería a eso, para que claro también Claro, claro. referencia. Sí, por supuesto, acá en Entre Ríos, como en la mayoría de las provincias, la tierra está concentrada en muy pocas manos y esas manos están asociadas al agronegocio, que a su vez trae, bueno, todo lo que es la cuestión Monsanto, agrotóxicos, etcétera. Entonces la discusión en agenda de todas estas cuestiones sobre incluso hasta sobre las fumigaciones, las distancias de fumigaciones respecto a las escuelas rurales, o el glifosato que trae el río, parecen secundarias, aunque no lo son, parecen secundarias a veces, en relación a, bueno, ellos son los que producen, los que sustentan, ¿no? Lo que producen el capital, digamos, en la provincia, y el sustento económico de la provincia parte por ahí. Entonces, son un grupo de poder muy fuerte, tienen una potencia en la presión que ejercen a todos los gobiernos, sean más o menos amigos de ellos, y eso hace que sea difícil a veces meter otras miradas, otras posibilidades, otros horizontes utópicos en relación a cómo podemos trabajar la tierra, cómo podemos compartir los elementos, de qué manera producir, qué es lo que come nuestro pueblo, que es un poco lo que empezó a poner en cuestión el proyecto Artigas en relación a, bueno, estas tierras en concreto de la familia Echeverre, aprovechando una disputa familiar y
y que Dolores Echeverre se suma a esta cuestión, digamos, con su discurso, como la oveja negra, ¿no?, de esa familia, y que pone en evidencia y deja en evidencia cómo actúa la oligarquía en general, con sus presiones, con su poder que va, que ellos piensan que está más allá de las instituciones del Estado incluso. Y esto quedó en evidencia en esa disputa territorial, que ha destapado ahora también otras discusiones, como por ejemplo el vaciamiento del diario de Paraná, que fue el último episodio ahora de las disputas familiares, que también fue históricamente propiedad de los Echeverre, y que, bueno, a partir de una serie de asociaciones y ventas, después de la muerte del último patriarca, de Félix Echeverre en 2009, quedó en evidencia cómo vaciaron una empresa multimillonaria, y eso es lo que ahora se está discutiendo también en los tribunales, en causas que han dormido durante más de 6 años en un cajón, y que de repente algún juez desempolva, vaya a saber por qué, o a instancias de qué, pero bueno, que hace que por primera vez los Echeverre tengan que dar cuenta ante la justicia de qué es lo que hicieron y de qué manera lo hicieron. Después, que haya o no confianza en que esa justicia vaya a ser imparcial, o que vaya a poder condenar alguna vez a algún poderoso, es otra cuestión, pero ya se ha dado un paso en ese sentido. Sí, absolutamente. Es fundamental ahí tu estar presente en ese espacio. Has escrito unas crónicas para Página 12, he entrevistado a Dolores. Y en ese sentido quería, como para ir por mi lado, unas intervenciones, consultarte por algo que, bueno, entiendo que no solamente practicas de manera muy talentosa, como es la escritura de crónica, sino también tenías un lugar de reflexión importante en torno al lugar que tiene la crónica para poder, de alguna manera, entrometerse en ciertas cuestiones fundamentales, por un lado, en nuestra denuncia, en términos de discusiones de causas nacionales, pues son así, fundamentales que representan la nación, como la guerra y demás, pero también la crónica como una forma de recuperación de historias de vida, ¿no? Ahí la crónica pienso como un modo en el cual un dispositivo, una herramienta, ¿no? Me acuerdo ustedes en 170 escalones utilizan una choza, y me gustaría que puedas responder a una conversación que hemos tenido, bueno, a ese lugar que se tiene desde la crónica, de ese yo que escribe, ¿no? Y así también se juega algo de un orden de un tipo de intervención pública, ¿no? Que pueda hacer de vuelta una revisión crítico-crónica sobre un problema macro, digamos, pero desde ese micro espacio, de esa micro situación, ¿no? evidenciaria, ¿no? Entonces, la pregunta por el dispositivo de escritura, la crónica, que como decía, es un gran pintor de esa herencia, como me has nombrado a Roberto Art, y que en este caso en 170 también tiene un lugar de pondera. Sí, para nosotros, sí, la crónica como género es fundamental para dar cuenta, ¿no? Dejar un testimonio también, porque no solamente Roberto Art, también Rodolfo Walsh nos parece como, bueno, una referencia ineludible a la hora de salir y poder conversar en territorios con los habitantes de esos territorios. Si pensamos, por ejemplo, en el violento oficio de escribir, ese gran libro que recopila muchas de las notas para Panorama, bueno, ahí con prólogo de Link. Él ha hecho los viajes al Delta, por ejemplo, ¿no? Donde da cuenta de cómo había esos pioneros que cavaban fosas para que avance la civilización, digamos, ahí sobre las islas, o las crónicas del carnaval Caté de Corrientes, el trencito, todas esas cosas son maravillosas, y
y dan cuenta de una existencia que tal vez ya no existe, ya no es la de hoy, digamos, porque eso lo escribió en la década del 60, hace 60 años el mundo cambió muchísimo, Corrientes, el Delta, todo ese recorrido cambió, así como el mundo que describía en sus aguafuertes Roberto Art, ese viaje en barco de los años 20 o 30, ya no es posible, digamos, de esa forma, no es el mismo entorno, el mismo contexto, las mismas personas. Nos parece que ejercitar la crónica de nuestro tiempo también, sin ánimo de sin ánimo de ir más allá de lo que queremos hacer, que es también periodismo del hoy, pero nos parece que deja ahí un testimonio también a futuro de cómo es el mundo, cómo lo vemos nosotros, y un nosotros que tratamos que no sea, que esté implícito, que no esté, que esté tácito, ¿no? Que no sea corrernos del yo acá, sino está el acá, y bueno, es obvio que hay alguien que está escribiendo, que está conversando, que está observando y tomando nota de eso, destacando algunas cosas por sobre otras, obviamente. Ahí está la enunciación siempre, y el sesgo ideológico en la elección de cada palabra, sea de una crónica, una nota, una entrevista, pero que no es necesario ese ponerse por delante de la descripción, digamos. Excepto algunos casos puntuales donde uno o una puede ser el único testigo de algún hecho, o el viaje sea más interior literario, digamos, pero tratamos de anclar más en la realidad, digamos, ¿no? En lo que vamos viendo a nuestro alrededor. Y en ese ejercicio andamos con 170 escalones, repito, junto a mi compañero Franco Giorda, que no es solamente escritura, sino que también hay un registro fotográfico. Convocamos a ilustradores, ilustradoras de la región. En este caso, estamos ahora sacando un álbum de figuritas de Paraná, con ilustraciones originales de rincones de la ciudad, por ejemplo, y también apelamos al audio, a la grabación, al podcast, en una versión de 170 escalones radio. Vamos indagando en las distintas formas de comunicar y pensamos que cada una puede tener sus oyentes, sus lectores, lectoras, ¿no? Y que va por caminos diferentes y a veces complementarios. Pero siempre el objetivo es el mismo, que es como dar cuenta de nuestro entorno y del espacio en el que vivimos, y tener una mirada que rescate esa relación particular entre lo urbano y el territorio de Barrancas y Río en el que vivimos, y los hechos culturales que aquí ocurren. Bueno, Pablo, muchísimas gracias. Un enorme placer escucharte, y felicitarlos por el gran trabajo que realizan, incansable, dejando marcas así que seguramente serán recuperadas históricamente, experiencias cotidianas y tramas con procesos mayúsculos que tienen que ser guiados por esas vivencias cotidianas, así que por mi parte te agradezco enormemente. Bueno, Sebastián, igualmente, un abrazo grande. Ha sido una conversación un tanto extraña, nos debemos esos abrazos más artesanales, digamos, que virtuales, y bueno, esperemos en alguna jornada estar en la isla. Y la boda en la parrilla. Seguramente. Hasta la próxima. Abrazo grande.